yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una frase, hermanos, que habla con una determinación Josué. No es otro personaje más que el valiente de Josué, el siervo de Moisés, el ayudante de Moisés, el sucesor de Moisés. Él parecía que, aunque no era hijo de Moisés, pero siempre estaba ahí a sus órdenes. En todo lo que Moisés hablaba, en todo lo que Moisés decía, parecía que era más que un hijo Josué cuando Moisés hablaba. Y él se dio cuenta que su padre espiritual, hablando de Moisés, servía a un Dios grande y poderoso, que era el Padre de la creación, el Padre que nos había engendrado a nosotros, sus hijos espiritualmente. Y Josué, hermanos, él había entendido que no había una forma mejor de vivir en este mundo, sino servirle a Dios con todo el corazón. Por eso toma esta grande decisión, y tal parece que su decisión fue todo un éxito. La Biblia no declara que su familia, que su esposa se haya rebelado y decir, pues tú vente con Jehová y yo me voy con los Baales. Dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Una familia sana, hermanos, una familia fuerte, es aquella que está totalmente unida o ligada por el vínculo perfecto que es el amor. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han invitado a Cristo a sus casas? La Biblia declara que Dios es amor. Y si usted no ha invitado a Dios a su casa, quiere decir que hace falta amor ahí en esa casa. Por eso dice el salmista en el capítulo 27 y versículo 1, dice, si Jehová no edificare la casa, una vez más, y como Josué, yo y mi casa, el Salmo 27:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano están trabajando los que la edifican. Por eso hay tanto esfuerzo humano en una casa, hay tanta fuerza, hay tantas palabras, queriendo el hombre acomodar las cosas en su hogar, tratando de que haya orden, tratando de que haya paz en la casa. Pero a veces resultan intento tras intento, pero fracaso tras fracaso, porque no es el intelecto del hombre o su cultura la que va a formar el hogar en una familia perfecta, sino lo que va, hermanos, a unir en amor y fortaleza esa casa es que solamente si Jehová edifica esa casa, si usted invita a Dios al hogar, entonces en esa casa va a haber paz. En vez de haber gritos, va a haber gloria a Dios y va a haber aleluya. En vez de haber rasguños o golpes ahí, hermanos, usted es el que va a darle golpes a Satanás, bendito sea el nombre de Dios. Pero porque está Dios en esa casa. ¿Cuántos tienen a Cristo en la casa? O nomás los tiene aquí cuando viene la iglesia. Invítelo a su casa, dile, Señor, yo te invito a que mi casa sea edificado por tu mano divina, que tú seas el constructor. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, a veces es en vano tantos esfuerzos, tratando uno de cambiar a los hijos, tratando de cambiar a las hijas y aún a la misma esposa. Pero el problema a veces no son los hijos ni la esposa, a veces el problema son los papás, que tenemos que cambiar de actitud. Padre Cristo, sí, un cambio que haya en la actitud del Padre tal vez podría cambiar la situación. Y sobre todo lo que vamos a mirar, hermanos, lo poquito que vamos a ver en los ejemplos que quiero darles, es que los hombres de Dios, los hombres que tuvieron éxito en sus hogares y con sus familias, fueron hombres que fueron sensibles a la voz de Dios. Fueron hombres que fueron obedientes a la palabra de Dios. Fueron hombres, hermanos, que se sujetaban a la voluntad de Dios. Y por eso tenían un éxito
en su casa y en su familia. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Pero a veces parece que nuestros esfuerzos han sido en vano. ¿Y por qué han sido en vano? Porque tal vez nosotros tratamos, hermanos, de tomar la justicia en nuestras manos con nuestros hijos. Y claramente la palabra de Dios dice que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Y si hasta hoy todo ha sido en vano, si en tu casa no ha habido un cambio con los hijos, en vez de edificar tu propia casa, tal parece que todo va hacia atrás, mal empeorando. O si todo, en vez de mejorar, hermanos, tu casa se va deteriorando, aún la misma relación con tus hijos y con tus hijas. Es un momento especial para reflexionar y ponernos, hermanos, aleluya, a buscar más a Dios, para que Dios nos dé la guianza, nos dé la dirección de decir: Señor, yo quiero un cambio en mi casa, pero antes que cambies mi casa, cámbiame a mí primero, porque yo necesito de ti, Señor. Tal vez ellos no son los que están fallando, a lo mejor yo soy el que estoy fallando y necesito que Dios me ayude a mí primeramente. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Encontramos hombres ejemplares en la Biblia, padres ejemplares en la Biblia, que servían a Dios con todo su corazón. Y me refiero a Abraham. Abraham fue un ejemplo en obediencia, un ejemplo en sujeción. Y Dios, hermanos, le habla a Abraham, y solamente tenía un hijo, a Isaac. Y Dios le dice a Abraham: quiero que me sacrifiques a tu único hijo. Abraham, hermanos, como era obediente ante la presencia de Dios, seguramente le dolió en su corazón lo que Dios le estaba diciendo, pero él no respondió, él no hizo sujeciones o no puso excusas. Él obedientemente obedeció a Dios. Lo que tal vez muchos de nosotros hubiéramos protestado: Señor, pero ¿cómo, si es mi único hijo? ¿Cómo es que lo voy a sacrificar si apenas si tú me prometiste que de él iba a salir una descendencia grande? No, Abraham cayó, y en su corazón, aleluya, seguramente estaba preparado para hacer aquello en todo lo que Dios le mandara. Sí, no tuvo excusas. Y tal parece que hoy en día, hermanos, hasta tenemos excusas hasta para venir al culto. Tenemos excusas hasta para orar. Tenemos excusas hasta para ayunar. Tenemos excusas hasta para adorar. Tenemos excusas, hermanos, para ser obedientes. Tenemos tantas excusas. Somos unos expertos en darnos excusas. Hermano, ¿y por qué no vino al culto? Ay, hermano, es que me dolía la uña. Somos expertos en la materia de excusología, ¿verdad? Excusología, ¿qué será eso? Es la ciencia que trata de las excusas. Sí, para todo, hermanos, tenemos, pero Abraham no fue ese tipo de hombre o tipo de padre, sino que oyó la voz de Dios, aleluya, agarró la leña, agarró el asno y puso la leña, agarró a su hijo y agarró camino allá al monte Moria, donde lo iba a sacrificar. Bendito sea el nombre de Dios. Se dice de una mujer que tenía dos hijos. Un niño estaba enfermo y el otro estaba sanito. Y allá en África fue un misionero y predicándole la palabra de Dios a esta mujer, le decía que el sacrificio que Dios había hecho por la humanidad. Y en esa aldea de africanos todavía se utilizaba ofrecer sacrificios humanos. En una mañana la mujer toma a uno de sus hijos, al que estaba sano, y agarra camino hacia el río. Y cuando va el camino al río, el misionero la ve y le dice: mujer, ¿a dónde vas?
Dice, voy al río a sacrificar a mi hijo. Pero mira, ya no es necesario hacer sacrificios porque Cristo hizo el más grande sacrificio para morir por tus pecados. La mujer insistía, no, yo tengo que sacrificar a mi hijo, a mi Dios. Bueno, al ver que el misionero no podía avanzar nada con ella, le dice, bueno, ¿por qué traes a tu hijo, el más sano, a sacrificar? ¿Por qué no mejor agarras al enfermo y lo sacrificas? Oh, no, dice la mujer, es que nosotros a nuestro Dios le damos lo mejor. Dice, pero no es necesario sacrificar a los hijos. Y eso quiero decirle, hermanos, que ya no es necesario llevar a nuestros hijos a un altar y sacrificarlos y derramar su sangre ahí en ese altar. Ahora lo que tenemos que hacer, lo que sí es necesario, es venir a este altar humilde, gloria al Señor, doblar nuestras rodillas, clamar a Dios, Señor, te pongo a mi hijo en este altar, aquí, Señor, ahí ore, ahí ayune, ahí clame a Dios por su hijo, Padre, aleluya. Si ves que las cosas no cambian, entonces ora más y más en el altar de Dios. Ya no tienes que sacrificarlo y degollarlo en el altar, allá no tienes que ser tan brusco con él, porque tú no lo vas a cambiar. Lo que lo va a cambiar son tus oraciones, lo que lo va a cambiar es tu actitud, lo que lo va a cambiar es tu ejemplo. Ahí en el altar, ahí Dios se va a derramar su gloria, y cuando menos pienses, tu hijo, tu hija te va a abrazar y te va a decir, esto es lo que yo quería ver de ti. Gloria a Dios. Sí, hermanos, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aquí tengo una carta, hermanos, que mandó al departamento de policía de Houston, Texas, y dice aquí cómo crear hijos delincuentes. Así dice la policía de Texas. Uno, dice, dele a su hijo todo lo que pida y pensará que tiene derecho a obtener todo lo que desea. Dos, ríase cuando su hijo diga malas palabras y crecerá pensando que el irrespeto es divertido. Tres, jamás reprenda a su hijo por su mal comportamiento, crecerá pensando que no existen reglas en la sociedad. Recoja todo lo que su hijo desordene, crecerá creyendo que otros deben hacerse cargo de sus responsabilidades. 5. Permítale ver cualquier programa en la televisión y crecerá creyendo que no hay diferencia entre ser niño y ser adulto. 6. Dé a su hijo todo el dinero que pida y crecerá pensando que obtener dinero es fácil y no durará en robar para conseguirlo. 7. Póngase siempre de parte de él contra vecinos, maestros, policías, el pastor, y crecerá que todo lo que él hace siempre está bien y son nosotros los que están mal. Y dice la policía, siguiendo estas instrucciones, le garantizamos que su hijo será un delincuente y nosotros tendremos una celda lista para él. ¿Cuántos quieren una celda para su hijo? Hagan todo eso y lo van a conseguir. Padre Cristo. Pero yo creo que aquí hay puros padres buenos que desean lo mejor para sus hijos. Amén. El padre, hermanos, es el sacerdote del hogar. Pensé que iba a haber más de 2 o 3 amenes. Pero el padre es el sacerdote del hogar. Es el que ministra.